Cae sobre mí tu amor, tan vasto como el mar abierto. Y es que ahora puedo ver, en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. Todo cobra vida en ti. Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto poder en esta mañana dirigirme a ustedes. Y hoy quisiera hablarles sobre un tema que para mí en lo personal, y yo creo que para muchos de los que están mirando esta transmisión, ha sido una fuerte lucha. Y es sobre conocer o saber cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Miren, para mí fue una fuerte lucha antes de conocerle al Señor. De hecho, yo tenía fuertes luchas con esto, tenía muchísimas dudas, muy profundas dudas sobre la existencia quizá de un Dios amoroso, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros, de un Dios que sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Yo sentía que mi vida iba hacia ninguna dirección, que mi vida no tenía ninguna dirección fija, que no tenía ninguna dirección segura. Y de hecho la carrera que yo escogí en la universidad, la carrera que seguí más bien en la universidad, no la escogí yo. Fue mi papá quien una mañana fue a la universidad y me inscribió en literatura. Cuando yo empecé mi carrera, de hecho yo pensaba que iba a salir como un buen escritor, iba a salir ya con una novela publicada o algo parecido. Pero desde el primer día los maestros se encargaron de, si se quiere, bajarnos de esa nube y decirnos: no, jóvenes, ustedes van a ser maestros, ustedes van a ser educadores. Y yo dije, bueno, quizá algunos de mis compañeros se decepcionaron, el número del curso bajó a la mitad, a un poco menos de la mitad, y yo fui uno de los pocos que no permanecimos hasta el final. Yo terminé mi carrera unos meses después de haber conocido al Señor. Pero miren, en ese tiempo, en ese lapso, más o menos un año, yo ya conocía al Señor y estuvimos en un congreso para jóvenes. Y ahí fue cuando el Señor habló a mi vida y me dijo cuáles eran los planes para mí. Yo dije, bueno, Señor, ya sé lo que voy a hacer con mi vida, ya sé lo que voy a hacer, ya sé en lo que voy a dedicarme, etcétera. Y en medio de equivocaciones, muchas equivocaciones, en medio de algunos aciertos, en medio de luchas y etcétera, yo he llegado a comprender que el mayor propósito que nosotros tenemos en la vida es agradarle al Señor, vivir para agradarle al Señor. Y ese es justamente el tema del devocional en esta mañana: planeados para agradar a Dios. Ya sabemos que hemos sido planificados por el Señor, sabemos que el Señor tiene un plan para nosotros, y ese plan, o el mayor propósito de que hayamos sido creados, es para poder agradarle al Señor, ¿sí? Y nosotros podemos ponernos a pensar, pero ¿cómo le podemos agradar al Señor? ¿Cómo yo puedo agradarle a Dios? Y miren, hoy les quiero hablar sobre 3 maneras en que nosotros podemos agradarle al Señor. Nosotros le agradamos al Señor a través de nuestra adoración, a través de nuestra vida y a través de nuestra actitud, ¿sí? Quisiera que vayan conmigo a Apocalipsis 4:11. La palabra del Señor dice: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Y quiero complementar este versículo de Apocalipsis 4:11 con el Salmo 149:4. Y miren qué hermoso que es este versículo. El Señor es feliz con su pueblo, les da a los humildes el honor de la victoria. Qué precioso que es este versículo, a mí me encantó cuando lo leí. Dice, el Señor es feliz con su pueblo. Nosotros somos su pueblo, tú que estás viendo esta transmisión, eres su pueblo. Pero miren,
una persona para ser considerado su pueblo, el pueblo de Dios, para ser considerado el Hijo de Dios, nosotros debemos agradarle, nosotros debemos hacer cosas o complacer, alegrar el corazón de Dios para ser llamados su pueblo. Ahí es cuando el Señor dice, qué feliz que soy con este pueblo que tengo. Miren, quisiera empezar ya con los 3 puntos. El primero es la adoración. ¿Pero qué es la adoración? El diccionario lo define como reverencia o rendir culto. Nosotros reverenciamos, rendimos culto, exaltamos, amamos. Muchas veces puede ser a una persona. Y ahí nosotros estamos muy equivocados. Podemos incluso amarnos a nosotros mismos, adorarnos a nosotros mismos. Quisiera leerles una frase antes de pasar al versículo que fortalece este punto. Quisiera leerles una frase que Rick Warren pone en su libro, Una vida con propósito. Dice, todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Qué precioso esto. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios es un acto de adoración al Señor, ¿verdad? Quisiera que leamos el Salmo 147, 10 y 11. Dice, a Dios no le importan los caballos de guerra, ni le preocupan los soldados poderosos, le desagradan los que confían en todo esto. En cambio, al Señor le agrada la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Qué precioso este versículo. El Señor le agrada la gente que lo respeta. Nosotros adoramos al Señor cuando lo respetamos, cuando nosotros le obedecemos y cuando confiamos en Él. Cuando no estamos nosotros confiados quizá en nuestras fuerzas, cuando no estamos confiados quizá en las fuerzas de otra persona, estamos confiados en que quizá el pastor nos dé una palabra, en que algún otro hermano nos dé una palabra, sino que confiamos plenamente en el Señor. Cuando no confiamos en nuestro trabajo, sino confiamos en Dios. Ahí nosotros le agradamos a Dios, nosotros ahí le agradamos a Dios, le adoramos. Y quisiera que vayan conmigo también a Juan capítulo 4 versículo 23, dice, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. El Señor está buscando gente que le adore. No que se adore a sí mismo, gente que no adore a los músicos, que adore a grandes predicadores, que adore a gente famosa, sino el Señor está buscando gente que le adore, pero le adore a Él. Amén. Y muchas veces nosotros podemos pensar que la adoración solamente tiene que ver con la liturgia de la iglesia. Cuando íbamos, antes de esta emergencia, cuando nosotros podíamos ir a la iglesia, pensábamos que el tiempo de la alabanza, el tiempo de la música, el tiempo de la palabra, solamente eso era la adoración al Señor. Pero la adoración va muchísimo más allá. La adoración tiene que ver con la lectura de la palabra, con la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Cuando estábamos en la iglesia y saludábamos, cuando le decíamos Dios te bendiga, el Señor te ama, etc. Eso es adoración para el Señor. Porque, ¿saben qué? La adoración va mucho más allá de la música. Quisiera que leamos Génesis 4:21. Dice, su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Es la primera vez en este versículo de Génesis 4:21. Es la primera vez que se nombra o se hace referencia a algo que tiene que ver con la música. Pero yo me pongo a pensar y digo, antes de Génesis 4, ¿cómo adoraban? ¿Será que Adán, Eva, Abel no adoraban al Señor? Porque si nosotros relacionamos lo que es la música con la adoración, sin entrar en mucha polémica en este punto, podemos pensar entonces, Adán no adoraba a Dios, o Abel no adoraba a Dios. Pero nosotros podemos, y quiero enfatizar en esto, de que la adoración va mucho más allá de la música. No tiene que ver con un estilo de música, porque
el estilo de música, tu estilo de música favorito, el estilo que a ti más te gusta de música, habla más de ti que de Dios, habla mucho más de tu cultura, habla más de tu entorno, habla más incluso de tu personalidad. Si tú te puedes poner a conversar con alguna persona y le dices, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí no me gusta mucho Marcos Barrientos. Entonces te ven así como que, qué raro, así, aléjate de mí, no te gusta Marco Barrientos, o no te gusta Lily Goodman, etc. Porque nosotros relacionamos la adoración con la música. Y aquí nosotros vemos que Adán, Abel, adoraban a Dios en el jardín del Edén. Adoraban a Dios ahí, ¿cómo? Con su obediencia, con su forma de vivir, porque la adoración va muchísimo más allá que la música, va mucho más allá que entonar una melodía, porque nosotros debemos de entender que no hay música cristiana, no hay música cristiana como tal, no existe la música cristiana, lo que sí hay es la música con un mensaje cristiano, canciones con un mensaje cristiano. Eso es lo que hay. Tampoco hay notas musicales cristianas. Así tampoco es que existe la ropa cristiana. Existe la música con un mensaje cristiano. Existe melodías, canciones con un mensaje cristiano. El segundo punto que nosotros vamos a tratar es nuestra vida. Nosotros agradamos al Señor con nuestra adoración, que va mucho más allá que la música, y con nuestra vida. Quisiera que leamos Salmos 105:4. Dice: busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda. Dice, recurran siempre a su ayuda. Cuando decimos que nosotros agradamos al Señor con nuestra vida, debemos de entender que le agradamos en todo momento. Cuando nosotros le buscamos en todo momento, dice, recurran siempre a su ayuda. Salmo 113:3 dice, alabado sea el nombre del Señor, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. ¿Sí? Entonces es en todo momento, en todo momento. Nosotros adoramos al Señor con nuestra vida. La adoración que nosotros le damos al Señor es un estilo de vida. Nosotros le agradamos en nuestro trabajo, le agradamos en nuestro hogar, le agradamos en cada cosa que nosotros hagamos. No es necesario estar solamente en la iglesia, no esperemos estar conectados quizá en los devocionales, en conexión de familia, en el culto de los domingos. No esperemos esos momentos para agradarle al Señor, para buscar de Él. Sino busquemos, como dice la palabra, recurran siempre a su ayuda y que el nombre del Señor sea alabado desde que sale el sol hasta que se oculta, desde el oriente hasta el occidente, dice la palabra del Señor. En Salmo 34:1 dice, bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. En 1 Corintios 10:31 dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Cuando nosotros estamos trabajando, nosotros vemos en la palabra del Señor también que en medio de la guerra la gente adoraba a Dios, la gente buscaba al Señor. Nosotros cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos desayunando, cuando estamos incluso sentados quizá sin saber qué hacer o sin tener nada que hacer, nosotros ahí también nosotros podemos buscarle al Señor, adorarle cuando nosotros estamos lavando los platos, cuando nosotros estamos cocinando, cuando nosotros estamos arreglando la casa. Eso también es una forma de adorar al Señor. En todo, dice, cuando hagan cualquier trabajo, Colosenses 3:23, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Y esto es lo más importante, que nosotros cuando agradamos al Señor, cuando buscamos agradar al Señor, debemos entender que posiblemente dejamos de agradar a la gente. Podemos dejar de agradar a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Su propia familia se fue en contra de Él. Pero la palabra del Señor dice, aunque mi papá, mi mamá me dejen, tú, Señor, me recogerás. En Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos,
puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Estos versículos les estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, y me encanta esta última frase. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No solamente cuando estábamos en la iglesia y los músicos entonaban una melodía y levantábamos nuestras manos, llorábamos. No solo eso tiene que ver con adoración, sino que entreguemos todo nuestro ser como sacrificio vivo a Dios. Es decir, que en todo lo que nosotros hagamos, en absolutamente todo lo que nosotros hagamos, debemos nosotros agradarle a Dios. Porque la adoración primero va mucho más allá de la música, y la adoración es un estilo de vida. En todo momento nosotros podemos agradarle al Señor. Y el tercer punto de esta mañana es nuestra actitud. Quisiera que leamos en Mateo 5, del 38 al 44. Dice la palabra del Señor: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tu enemigo. Pero yo les digo, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persigan. Qué interesante que es esta porción bíblica. Y cuando nosotros hablamos de nuestra actitud, tiene que ver con esto. Dice, amen a su prójimo. Pero el Señor Jesús dice en uno de los evangelios, dice, qué fácil que es esto. Estoy parafraseando, qué fácil es hacer esto, qué fácil es agradar o amar a nuestro prójimo, a una persona, a un amigo, por ejemplo. Pero qué difícil que es amar a nuestros enemigos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y eso tiene que ver con nuestra actitud. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra actitud. ¿Qué actitud nosotros tenemos con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué actitud tenemos con la gente que quizá no ha tenido un buen comportamiento con nosotros? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos con la gente que quizá nos ha ofendido en algún momento? ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tener incluso con nuestros padres? Todo eso tiene que ver con adoración. Todo eso tiene que ver con agradarle al Señor. Si la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, estás honrando a tu papá y a tu mamá, eso es adoración. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, estás amando a tu prójimo como a ti mismo, eso es adoración. La palabra del Señor dice, si es que alguien te maldice, bendícele. Si es que alguien te ha tratado mal, bendícele. Ora por los que te han ofendido, bendice a los que te han maltratado, odia a tus enemigos. Eso tiene que ver con adoración. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para agradar al Señor. No es fácil, no es nada fácil, pero solamente con la ayuda, con la fortaleza del Señor podremos hacerlo. Porque miren lo que dice Isaías 29:13. El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Y estos dos versículos se entrelazan perfectamente, porque nosotros podemos llegar a la iglesia, levantar nuestras manos y derramarnos delante del Señor, pero no amamos a nuestros enemigos. Incluso no amamos ni siquiera a la gente que está a nuestro alrededor. Cuando estábamos en la iglesia, cuando podíamos ir al templo, a un lugar físico, 4 paredes, ni siquiera saludábamos. Evitábamos ver a un hermano, ahí viene por aquí un hermano, ahí viene este hermano por aquí, y me voy por otro camino. Eso también tiene que ver con adoración al Señor, con agradarle al Señor. Quizá con nuestros vecinos, evitamos a ese vecino que quizá nos cae mal, que etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Pero ¿qué dice? Este pueblo solamente me honra de labios para afuera, pero en su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, que podamos nosotros alejarnos de esta actitud, que podemos nosotros pensar que solamente con adorarle, con levantar nuestras manos, con derramarnos delante del Señor, nosotros le estamos agradando. Y muchas veces nosotros también en la iglesia podemos pensar y ver cuando asistíamos a la iglesia y veíamos a los músicos y nos poníamos a pensar, estos músicos como que no han ensayado, estas coristas no han preparado su voz, etcétera, como que la adoración no me llegó, no tocó mi corazón, no me derramé, no pude derramarme delante del Señor porque esta adoración no estuvo así como que tan buena. Podemos nosotros caer también en esto, pero miren, la adoración o estos momentos no se hicieron para que nosotros nos sintamos bien, sino para agradar al Señor, que nuestra adoración llegue al Señor. Porque los músicos puede que no hayan ensayado, las coristas puede que no tengan una buena voz, no se hayan preparado bien, confundan la letra, cambien la letra, etcétera, etcétera. Pero ¿y nuestra adoración? ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está nuestro corazón? Miren lo que dice Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. La gente solo presta atención al aspecto físico de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eso tiene que ver con nuestra actitud, mis hermanos. Eso tiene muchísimo que ver con nuestra actitud. Cómo tenemos nuestro corazón. Porque nosotros podíamos ir quizá a la iglesia, pero con una camisa hermosa, bien encorbatados, bien peinados, etcétera, con lo mejor. Pero ¿y nuestro corazón cómo está? ¿Cómo estaba nuestro corazón? Y ahora también en este tiempo, y quizá esa es la razón por la que muchas personas se han dejado de conectar, es la razón por la que mucha gente se ha dejado de conectar o se ha empezado a enfriar en este tiempo, porque relacionaban adoración con estar en la iglesia, con la alabanza, con la música, con la prédica en vivo, cara a cara. Relacionaban solamente eso con adoración. Y ahora, como no podemos escuchar la Inúndame en vivo, ya nos enfriamos. Ya estamos así como que chuta, me hace falta el pastor, me hace falta quizá una prédica del pastor así en vivo, me hace falta que alguien ponga sus manos en mi cabeza y ore por mí. Muchas veces hemos relacionado esas experiencias con adoración. Pero ahora, mis hermanos, que nosotros podamos entender que adoración va muchísimo más allá que eso. Tiene que ver con nuestra vida. La adoración o agradarle al Señor va mucho más allá que un acto litúrgico. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Cómo nosotros nos estamos comportando en casa, cómo nosotros nos estamos comportando, quizá algunos ya hemos vuelto al trabajo, cómo estamos comportándonos con nuestros compañeros. ¿Cuál es nuestra actitud en casa? ¿Cuál es la actitud con la que nosotros hacemos las cosas en casa? Que podamos nosotros entender esto, que el Señor ve nuestro corazón. En el momento en que nosotros queremos adorarle, en que nosotros queremos agradarle al Señor, Él está viendo no nuestro aspecto físico, no nos está viendo si estamos bañados, si estamos perfumados, si nos hemos lavado los dientes, etc. Él está viendo nuestro corazón. Mis hermanos, que en esta mañana nosotros podamos adorarle, nosotros podamos agradarle al Señor a través de esto. Nuestra adoración, que es un estilo de vida, a través de nuestra vida misma. Que nuestra vida sea un reflejo del Señor aquí en la tierra. Y lo tercero, que nosotros podamos agradarle al Señor a través de nuestra actitud. Amén.
Y quisiera que hagamos una oración para terminar este tiempo. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre amado, amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Padre amado. Queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, y pedirte que tú nos ayudes a agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos nosotros ser ese tipo de adoradores que tú buscas, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad. Padre, danos de tu fortaleza, que tu Espíritu Santo sea en cada momento nuestra dirección, quien dirija cada paso que nosotros damos, amado Padre. Guárdanos en este día, Señor, guíanos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente semana. Con un abrazo divino, cada mañana tu esperanza revive mis sueños. Yeah. Dark thoughts still come for me at night. Some days everything feels just like ain't no way out, ain't no way out, yeah. I need strength when I don't have fight. I need faith when I don't have sight. Find my way out, find my way out. Yeah, how do I have faith when I barely got faith in myself? How do I trust when I feel like I'm betraying myself, hating myself? All the things I don't wanna do is all I ever do. Guilt got me feeling like I can never come to you. You turn L's into W's. You show love when I ain't loving you. You made gray skies the color blue and dust into something new. Y es que ahora